Buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno, estudiantes de arquitectura en la materia de estática. Vamos ahora a resolver unos ejercicios de aplicación que tienen que ver precisamente con la temática avanzada hasta el momento. Vamos a resolver dos ejercicios de estática donde se ve la parte vectorial. Nos acercamos por favor a la pizarra. Tenemos acá nosotros una chapa que está siendo sometida a acción de fuerzas. Una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3. La fuerza F1 forma con el eje horizontal que pasa por el eje de esta chapa 38 grados, va a ser el ángulo beta. La fuerza F2 forma un ángulo de 52 grados con el vector F1. Cuando sumamos con 38 suman 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que aquí se forma un ángulo recto. Y la fuerza F3 forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Estamos hablando con un eje de referencia X. ¿Qué quiero calcular? El vector resultante, el módulo del vector resultante, el ángulo del vector resultante que forma con el eje X o con la horizontal. ¿Cierto? Entonces este sistema de fuerzas se sintetiza en un sistema de referencial XY. Como todas las fuerzas están partiendo del eje de la placa o de la plancha o de la chapa, tenemos nosotros entonces que la fuerza F1 fue un ángulo de 38 grados con horizontal, lo tenemos acá. La fuerza F2 forma un ángulo de 90 grados, aquí sería 52 grados, más 38 son 90 grados, aquí se forma un ángulo recto de 90 grados. Y la fuerza F3 forma un ángulo de 40 grados con horizontal, 40 grados con horizontal. ¿Cierto? Un sistema de referencia X, Y. Más X positivo menos X negativo, más Y positivo menos Y negativo. Entonces vamos a sumar, al estar las fuerzas en equilibrio estático, aplicamos los conceptos de la estática. Suma todas las fuerzas en el eje de las X igual a 0. Todas las fuerzas que vayan en sentido hacia mano derecha las vamos a considerar positivas. Entonces suma todas las fuerzas en el eje X va a ser. Aquí tenemos nosotros la fuerza F1 actuando sobre el eje X, entonces vamos a considerar la función coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiero encontrar la adyacente, entonces despejando me sale que va a ser igual a F1 por el coseno del ángulo de 38 grados, más F2. F2 no tiene componente en el eje X, porque forma un ángulo de 90 grados con el eje X, por consiguiente va a ser el ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0, por consiguiente F2 no tiene componente en el eje X y F2 se hace 0 respecto al eje X. Más F3 forma un ángulo de 40 grados con horizontal, paralela al eje X positivo, más F3 por el coseno de 40 grados. ¿Cierto? Reemplazando valores, F1 vale 50 newton, F2 vale 80 newton y F3 vale 110 newton. Reemplazando los valores, 50 por coseno de 38 más 80 por coseno de 90 más 110 por el coseno de 40 grados. Haciendo operaciones, sumatoria de la fuerza en el eje de las X va a ser igual a 39. El coseno de 38 por 50 va a ser 39.40. Coseno de 90 es 0, por 80 es 0, más coseno de 40 por 110 me sale 84.26. Sumando 39.40 más 84.26 me sale 123.66 newton. Sumatoria de la fuerza en la X entonces va a ser 123.66 newton. Lo mismo hacemos en el eje Y. La sumatoria de la fuerza en el eje Y, vamos a sumar todas las fuerzas en el eje Y. Entonces va a ser igual a la fuerza F1 respecto al eje Y va a ser F1 por la función seno de 38. Más la fuerza F2 que está todo actuando sobre el eje Y. Va a ser F1 por seno del ángulo 90. Menos F3. ¿Por qué menos? Porque la componente de la fuerza F3 respecto al sistema de referencia está cayendo en el eje de las Y negativas. En el eje de las Y negativas. Para acá viene el eje menos Y. Con consiguiente va a ser menos F3 seno de 40 grados. Reemplazando valores, F1 vale 50, seno 38, F2 vale 80, seno 90, menos F3 vale 110, seno 40. Haciendo operaciones me sale
30, el resultado de esta operación me sale 30,78, el resultado de esta operación me sale 80, porque seno 90 vale 1, por 80 vale 80, menos 110, seno 40 me sale 70,70. Sumatoria de la fuerza en el E y la Y, entonces va a ser 40,08 Newton. ¿Correcto? Entonces, como estamos trabajando en el plano XY, entonces tenemos nosotros que el vector resultante va a ser igual a la sumatoria de la fuerza en el E y la X, vector unitario Y, más la sumatoria de la fuerza en el E y la Y, vector unitario J. ¿Cierto? Y reemplazo los valores. ¿Cuánto vale la sumatoria de la fuerza en el E y la X? Lo calculamos acá, que me salió 123,66 Newton, más la componente en el eje Y resultante va a ser 40,08, lo colocamos acá. J, todo eso en Newton. Ese es el vector. El módulo es el tamaño del vector, no nos olvidemos. Entonces el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la fuerza en el eje X elevado al cuadrado más la sumatoria de la fuerza en el eje Y elevado al cuadrado. Reemplazando valores va a ser 123,66 elevado al cuadrado más 40,08 elevado al cuadrado. Teniendo resultados que el módulo del vector va a ser 129,99 Newton. Y el ángulo que forma la resultante con el eje X va a ser sumatoria de la fuerza en el eje Y sobre la sumatoria de la fuerza en el eje X. Despejando el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de sumatoria de la fuerza en el eje Y partido entre la sumatoria de la fuerza en el eje X. Reemplazando valores, sumatoria de la fuerza en el eje Y va a ser igual a 40,08, que lo tenemos acá. 40,08 dividido entre la sumatoria de la fuerza en el eje X, que es 123,66. Eso me sale 17 grados 57 minutos. La resultante me está formando un vector. Si hacemos la gráfica aquí, me está apareciendo un vector resultante que está cayendo en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, el vector resultante forma un ángulo phi de 17 grados 57 minutos. ¿Correcto? Con eso queda resuelto el ejercicio primero. Nos vamos al ejercicio número 2. Tenemos nosotros un sistema estático, dos cuerdas en las cuales está colgando una masa, un peso, masa por gravedad. Quiero calcular las tensiones en la cuerda 1 y la tensión en la cuerda 2. Tengo un ángulo alfa respecto a la horizontal alfa y un ángulo teta respecto a la horizontal de la cuerda 2. Determinar las tensiones en las cuerdas 1 y 2. Entonces lo mismo. Hacemos un sistema, como las fuerzas son concurrentes en este punto, entonces vamos a tener T1 formando un ángulo alfa respecto a la horizontal. Fíjense que por alternos internos este ángulo es igual a este. Por consiguiente, alfa aquí va a ser igual a alfa acá. Alfa. T2 va a ser igual a lo mismo. Este sería el teta. Entonces, T2, ángulo teta. Y la acción del peso. Y todo esto está en equilibrio estático. ¿Cierto? Entonces, sumando fuerza en el E de las X, aplicando los conceptos de la estática, va a ser igual a T1 menos la componente de la fuerza T1 viene en el eje de la X negativa. Entonces va a ser menos T1 coseno del ángulo alfa. Y la componente del vector T2 está cayendo en el eje de la X positiva. Este es T1, este sería T1X y este sería T2X. T1X es negativo y T2X es positivo. Entonces T1 coseno alfa más T2 coseno teta igual a 0. Despejando ahí, multiplicando por menos 1 queda esta primera expresión. Lo mismo hacemos para la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Vamos a sumar todas las fuerzas en el eje de las Y. Entonces va a ser T1, este vector tiene una componente en el eje Y positiva. Entonces va a ser T1 seno. T1 seno, porque lo que relaciona el cateto opuesto precisamente va a ser la función seno. T1 seno del ángulo alfa, más también T2 tiene una componente en el eje Y positiva. T2 seno teta menos la acción del peso que viene para abajo, menos P igual a 0. Entonces tenemos que queda la ecuación T1 seno más T2 seno de teta menos P igual a 0. Vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2 que vamos a encontrar acá. Pero la ecuación 1 dice que igual a T1 coseno alfa más T2 coseno teta. T1 va a ser T2 coseno teta partido entre coseno alfa. Entonces, tenemos nosotros en el reemplazo, T1 vale T2 coseno del ángulo teta partido entre el coseno del ángulo alfa, multiplicado por el seno, más T2 seno del ángulo teta igual a P. De aquí factorizo T2, que va a ser igual a coseno teta. Seno sobre coseno es tangente, entonces queda tangente T2 coseno de teta, tangente de alfa más T2 seno de teta igual a P.
factorizo T2. Entonces va a ser coseno de teta por tangente de alfa más seno de teta igual a P. Despejo T2, la tensión en la cuerda 2, en esta cuerda 2 de aquí. Entonces va a ser igual en esta cuerda de acá, físicamente hablando. Tenemos nosotros que el peso es producto de la masa por la gravedad. Dividido, partido, aquí voy a despejar T2. Partido entre coseno de teta por tangente de alfa más seno del ángulo teta. ¿Cierto? Y para T1, la tensión en la cuerda T1, va a ser igual a T1, sabemos que es igual a T2 por coseno teta partido en coseno de alfa, que lo despejamos hace un ratito. ¿Cierto? Entonces, reemplazo cuánto vale T2, que lo tenemos acá. T2 va a ser igual a masa por gravedad, que es el peso, dividido entre coseno de teta por tangente de alfa más seno de teta, que me multiplica coseno de teta partido en coseno de alfa. Acordándonos nosotros que la aceleración de la gravedad en superficie vale 9.81 metros segundo cuadrado. Entonces hemos resuelto un ejercicio genérico que tiene que ver con la estática. En la realidad hemos resuelto un ejercicio numérico, que es el primero, y un ejercicio genérico que tiene que ver con un problema de estática. Nosotros acá necesitamos saber cuánto es el peso, los ángulos alfa y teta, y podemos calcular las tensiones que se generan sobre la cuerda. ¿Correcto? Entonces, muchas gracias por su atención, jóvenes. Seguiremos resolviendo ejercicios de aplicación para su buena formación de ustedes como estudiantes. Muchas gracias por su atención.